Vamos a ver el verso 9 solamente. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Una vez más dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Pueden sentarse, por favor. No sé cuántos de ustedes han tomado la tarea de estudiar la palabra, de estudiar especialmente ese capítulo que hemos estado leyendo, del capítulo 17. Es la oración del Señor Jesús. Y no sé si usted ha visto la oración del Señor Jesús, pero cuando nos ponemos a estudiar ese capítulo, hermanos, vemos que hay un propósito y hay un deseo profundo en el corazón del Señor Jesús, y eso es lo que estamos estudiando, la unidad. Y si usted lee esa oración del Señor Jesús, empezando por ahí del 9 en adelante, usted se va a encontrar con 6 veces repite el Señor Jesús que sean uno, que estén en unidad, y así sucesivamente Él está utilizando esa palabra de unidad. ¿Por qué? Porque es muy importante. Cuando lo dice 2 veces, acuérdense cuando el Señor Jesús dice desierto, desierto, o sea, es cuestión de, hey, pongan atención, ¿entienden? Pongan atención a esto. Pero aquí no lo dice 2 veces, lo dice 6 veces. Entonces es algo importantísimo, como miramos la semana pasada y estamos viendo en esta serie. Y es importante que nosotros vayamos entendiendo lo que el Señor nos quiere enseñar acerca de la unidad, de que somos un cuerpo, y que debemos de funcionar como tal. Ya hemos estudiado, hermanos, de que somos y tenemos un mismo espíritu. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que tenemos un mismo espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Amén. Tenemos el Espíritu Santo. También se acuerda que la semana pasada estudiábamos que debemos de ser perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. En una misma mente y un mismo parecer. Entonces, ¿cómo? El pensamiento de Dios, el parecer de Cristo, es lo que debemos de tener. Entonces, cuando este verbo habla de una perfección, es un verbo en el griego que es catartizo, y quiere decir completar totalmente. También es reparar, también es ajustar, también es hacer apto, también es preparar y también es remendar, restaurar. Es muy amplio el significado de este verbo que dice, debemos de ser perfectamente, o sea, completos. A eso se refiere, totalmente, completos, totalmente. Eso es lo que está enseñando aquí la palabra del Señor, que seamos completos y totalmente. Lo leíamos ahí en Primera de Corintios capítulo 1, si se acuerdan de la semana pasada. Y ese es el propósito del Señor. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, verso 32, dice ahí la palabra, el verso 32, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón. Es el tema de hoy, un corazón. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos, sobre todos ellos. Bueno, ponga atención en esto. Dice que y la multitud, o sea, todos, ¿entiende?
y todos los cristianos, los que habían creído en el Señor, eran de un corazón. Mire, ese es el propósito del Señor para su iglesia. Este es el propósito. Fíjense, hermanos, que ellos, los primeros cristianos, fueron extremadamente generosos. De tal manera, dice, que vendían sus propiedades para solventar la necesidad de los pobres, de los huérfanos, de las viudas. Eran tan generosos, pero no estaban fomentando un nuevo sistema económico o una nueva ideología como el comunismo. No, sino que era algo más allá. Era un comportamiento que mostraba que eran del mismo espíritu, de la misma mente y del mismo parecer. ¿Se dan cuenta? Del mismo espíritu, de la misma mente y del mismo parecer. O sea, ellos, su comportamiento, que tendría que ser un comportamiento natural de la iglesia, hermanos, como familia en Cristo, a eso, de que debemos de tener un mismo espíritu, una misma mente, un mismo parecer y un mismo corazón. ¿Sí? Y un mismo corazón. Entonces, ¿por qué? Eso debe ser, ¿por qué le digo que debe de ser natural? Porque recuerde, hermanos, que de modo que si alguno está en Cristo, a ver, se lo saben, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esas cosas nuevas, parte de esas cosas nuevas, es que ahora somos de un mismo espíritu, una misma mente, un mismo parecer y un mismo corazón, hermanos. Es por eso, y esa era la evidencia que estaba dando la iglesia. Por eso dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y fíjese, y no solamente es simplemente una información que se le ocurrió escribir acá a Lucas. No, él estaba viendo, eran hechos. ¿Entiende? Eran hechos, no simplemente eran palabras. Nosotros podemos llenarnos de la información y ver lo que dice la Biblia y saber que la oración y el anhelo del Señor Jesús era de que fuéramos uno, que fuéramos siempre en unidad. Podemos enterarnos y llenarnos de todo ese conocimiento, pero este grupo de hermanos, esta multitud de hermanos, al principio, ¿no? Fíjese que no solamente era información para ellos. Es más, fíjese, ellos ni aún ellos tenían toda la escritura ya. ¿Sí? Ni aún ellos tenían toda la escritura. Pero, fíjense, hermanos, estaban dando frutos de su nueva naturaleza. Y su nueva naturaleza era esta, de que tenían un mismo espíritu, una misma mente y un mismo parecer y un mismo corazón. Eso es la nueva criatura, la nueva naturaleza nuestra. Entonces, fíjense, hermanos, lamentablemente, no todos eran de un mismo sentir. No todos. Fíjense, no todos. Fíjense, estamos hablando de la iglesia primitiva. Entonces, por ejemplo, usted puede ver ahí en Hechos, no lo lea, Hechos capítulo 5 del 1 al 11, nos habla de un caso muy, muy sonado. Los que tienen años en el evangelio ya lo han escuchado varias veces. Por ejemplo, de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Ananías y Zafira, ahí podemos ver a personas que pretendían tal vez ser del mismo corazón, de una misma mente, del mismo parecer, pero había algo en sus corazones que no lo pudieron ocultar al Espíritu Santo. Quisieron mentirle, pero no pudieron. Entonces, fíjese que siempre habrá
habrán personas que no entenderán, pero es importante. Mire, esa palabra tiene que ser de manera individual. O sea, esta palabra me está hablando a mí y le está hablando a cada uno de ustedes. ¿Sí me entienden? Porque es para cada uno de ustedes y para mí. Entonces es así como debemos de tomarla, porque la enseñanza de la palabra de Dios es para cada uno. No es para ti, oh, ahí te están hablando, oh, aquí me están hablando. No, es para cada uno de nosotros. Entonces podemos ver, fíjese, el comportamiento de Ananías y Zafira. También podemos ver otro relato, bueno, fíjese, el comportamiento de la iglesia de Corinto. Fíjese, hermanos, y no era, la iglesia de Corinto, fíjese, no había pasado mucho tiempo del inicio de la iglesia. Pero mire cómo ya se estaban comportando ellos ahí. Primera de Corintios capítulo 6, verso 7 y 8 dice. Primera de Corintios 6, 7 y 8. Dice, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Porque, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Fíjese, esto es lo tremendo, mire. El apóstol Pablo ya estamos viendo varias cosas de la iglesia de Corinto. Pero aquí podemos ver esto de que ellos tenían pleitos en sí mismos. Entre ellos estaban peleando. Ya vimos como el capítulo 1 donde ellos decían, donde había divisiones y decían, no, pues yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo soy de Cefas y todo eso. Pero aquí dice el apóstol Pablo, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué? Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? O sea, ¿por qué no toleras tú mejor el agravio? Por ejemplo, si cuando habían pleitos, ellos iban y se iban hasta los juzgados. Fíjense, entre cristianos estaban peleando y iban hasta delante del juez. Y era pues práctica, bueno, es lamentablemente un mal testimonio. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor es blasfemado. ¿Se dan cuenta que el nombre del Señor es blasfemado cuando nosotros como cristianos no damos frutos de una nueva criatura? Entonces fíjese lo que dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? O sea, si alguien le daba dinero prestado a cierta persona o a cierto hermano, y si no le paga, pues imagínense, ya, porque no me pagaste ahora te llevo al juzgado. Hermanos, yo creo que lo que dice la escritura aquí, sufre el agravio. Sufre el agravio. Si sufres el agravio, el Señor te va a bendecir de otra manera. Pero fíjense, hermanos, cositas así son las que vienen y nos dividen. Y ya no somos uno. Ya no eres parte mía. Por cositas así. Y vamos a hablar de muchas cosas. Pero eso era lo que sucedía en la iglesia de Corinto. Se peleaban por cualquier cosa. Iban hasta el juzgado y se acusaban entre ellos. Y Pablo los está exhortando y le está diciendo, ¿por qué no sufren ustedes el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros, dice, pero este era lo peor todavía. Y eso, fíjense, lamentablemente, eso se sigue viendo en la iglesia. No somos nada ajenos a la iglesia de Corinto. Fíjese, dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Dice, y esto a los hermanos. Dice, todavía después de cometer es como, por ejemplo, mire, si usted viene y le da un dinero prestado a cierta persona y no le paga, y esa persona que le debe a usted anda molesto con usted, ¿entiende? Ese es el ejemplo que está dando aquí Pablo. Se molesta.
Eso no es correcto. Pero entonces, ¿qué debes de hacer? No, porque si él es el culpable. Pero ¿qué dice Pablo? No, sufre tú ser defraudado. Cuando yo trabajaba en un lugar donde trabajaba hace años, había un muchacho que tenía unas características similares. Pero ahí yo era el encargado y este muchacho dice que siempre llegaba tarde. Siempre llegaba tarde. Y lo curioso era que tenía una estrategia, pero al poco tiempo, primera, segunda, tercera vez ya sabíamos qué iba a hacer. Y hacía eso siempre. En tal de que no le dijera nada, llegaba enojado. Y ya llegaba enojado. Pero nomás le mostraba los papelitos del warning, ya se contentaba. ¿Por qué? Porque ya ponía su cara así sonriente. Y si no, ya se acercaba y decía, ¿sabes qué? Disculpa, llegué tarde. Ya sé. Y sé que por eso llegaste enojado. ¿Por qué? Porque esa es la actitud del ser humano. Pero nosotros como cristianos, este muchacho no conocía del Señor. Pero nosotros, hermanos, como cristianos, fíjese, debemos de cambiar nuestra actitud. ¿Entiende? Tener una actitud diferente. Si nosotros cometemos agravio, ¿qué es lo que debemos de hacer? Reconocer. ¿Verdad? Eso es lo que debemos de hacer. Cuando nosotros pecamos, ¿qué debemos de hacer? ¿Enojarnos con Dios? No, Señor, es que tú eres el culpable, como Adán, ¿se acuerdan? La mujer que tú me diste, esa fue la que me dio del fruto. No, sino que debemos de hacer es reconocer. Otro pasaje en Santiago capítulo 1, fíjense lo que dice. Dice, verso 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde será? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? O sea, de nuestro corazón. ¿No vienen las guerras y los pleitos de nuestras pasiones? Las cuales combaten en vuestros miembros. Dice, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros dice que nos anhela celosamente. ¿Ves, hermanos? ¿De dónde dice vienen las guerras? De vuestras pasiones. De vuestras pasiones, de nuestras pasiones, de nuestro corazón. Es por eso que el Proverbio capítulo 4, verso 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu dinero, guarda tus joyas, guarda bien tu carro en el garage. Eso es lo que más cuidamos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Guarda tu corazón. ¿Sí? Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque fíjense, hermanos, a veces cuidamos más las cosas externas,
cuidamos las cosas que poseemos mucho más que nuestro corazón. Fíjense, hermanos, y al estar en un cuerpo, para funcionar bien, adecuadamente, necesitamos estar sanos. Fíjese, vaya conmigo vamos a entrar al primer punto, en Jeremías capítulo 17. Jeremías, no pierda a Juan, si usted usa su Biblia regular, no electrónica, y póngale la marca. Pero vamos a ver Jeremías 17. ¿Y cuántos de ustedes han leído el libro de Jeremías? ¿Alguien? ¿Varios? Bueno, ustedes saben bien, los que ya leyeron, pero los que no, les animamos que lean el libro de Jeremías. Jeremías, hermanos, fue uno de los últimos profetas antes de que Judá fuera llevado cautivo a Babilonia. Entonces vemos que Jeremías estaba siempre, de parte de Dios, advirtiendo lo que venía, advirtiendo y haciéndoles ver cómo estaban viviendo. Y fíjense lo que dice acá en este pasaje. En el verso 1 dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Está esculpido, estaba bien, dice, escrito bien con cincel, con punta de diamante, su pecado. Porque acuérdense, hermanos, acuérdense que la profecía de Jeremías, ellos no la querían recibir. Es más, no la recibieron. A Jeremías lo metieron a la cárcel, a Jeremías lo golpearon, a Jeremías lo metieron a cisternas. Y así, hermanos, no recibieron el mensaje que les dio Dios por medio de Jeremías. Entonces el Señor viene y les dice: mire, su pecado de ustedes está así como escrito, como cuando se cincela una piedra. Y así estaba el corazón de Judá, duro como piedra. Hermanos, que no esté nuestro corazón así. Y si está así, que el Señor lo quebrante. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros entendamos esto. Viera que todo lo que podemos encontrar en la Escritura y todo lo que la Escritura nos enseña es útil para nosotros. Amén. Útil. ¿Por qué? Pablo a Timoteo en el capítulo 3, en la segunda carta, dice que a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es útil, hermanos, para nuestra vida. Entonces, por más que nos duela la palabra, o sea, que nos incomode. ¿Se acuerda que hablábamos que la palabra de Dios es nuestro crítico? Y cuando estamos mal, nos está mostrando que estamos mal. Pero no es que se esté equivocando o esté diciendo una mentira, es una verdad y por eso nos incomoda. Pero aquí, mire, aquí el Señor les estaba diciendo una gran verdad al pueblo de Judá. Y dice, el verso 2 dice: mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos sus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor,
para siempre arderá. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Dice, este versículo lo hemos aplicado de esta manera. Mire, es que yo no confío en el hombre, porque la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre. Pero ¿de quién hombre está hablando? Siempre nos referimos al otro. Siempre nos referimos al otro. Pero este contexto, hermano, está refiriendo de manera personal. ¿Por qué? Porque el pueblo de Judá, hermanos, estaban tan confiados en lo que ellos tenían y tan confiados en todos sus falsos profetas, que estaban tan confiados que no vieron la destrucción que venía y no oyeron eso. ¿Por qué? Porque su corazón era como piedra. Pero fíjense, hermanos, cuando volvamos a utilizar otra vez este verso, acuérdense de esto. Es para nosotros. Es para nosotros. Entonces no es para mi hermano, es para mí. Es para mí. Entonces, ¿qué debemos de hacer? No debemos de confiar en nosotros, de que somos muy fuertes. No, agarrémonos del Señor. En Él somos fuertes. Amén. En Él somos fuertes. El pueblo de Judá se le olvidó todo esto. Es por eso que el Señor les está diciendo esto. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Se da cuenta? Se aparta de Jehová. Estaba confiando en sí mismo. Jamás, hermanos, confiemos en nosotros mismos. A veces nosotros empezamos a confiar más en nosotros mismos que en Dios. Nos soltamos de la mano de Dios y creemos que ya somos suficientes y que ya somos muy fuertes y muy desarrollados, cuando somos pobres criaturas. ¿Me entiende? Solos no podemos. Jesús dijo ahí en Juan 15, sin mí nada podéis hacer. Aquí a Judá se le había olvidado. Mire, se le había olvidado y ellos creían que eran buenos. Sus falsos profetas les decían, no, ustedes son campeones. No, ustedes son lo máximo. No, hombre, ustedes van a conquistar todas estas tierras. Cuando Jeremías les profetizaba, miren, viene una gran calamidad, prepárense. Fíjense, cuando el Señor nos está advirtiendo algo, es para que rectifiquemos nuestro camino, paraos. Por eso mismo le dijo por medio, pues aquí el Señor a Judá le dice, paraos por los caminos y preguntad por las sendas antiguas. ¿Por qué? Porque les estaba advirtiendo. Fíjense, hermanos, si usted ve en la Escritura, ve cuando le advierte ahí a todos los que les habla, fíjense, a todos aquellos que hicieron caso a esa palabra, hubo un giro de 180 grados. ¿Sí? Como el de Ezequías, por ejemplo. ¿Se acuerda? Cuando le dicen, vas a morir. ¿Se acuerda? Y él se humilló y no murió. ¿Entiendes? Entonces, cuando Dios está hablando, debemos de hacer caso. Aquí el Señor les estaba hablando a ellos, pero ellos no hicieron caso. Les dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, dice, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto. ¿Sabe cuál es la retama en el desierto? La retama en el desierto es ese arbusto que va así, mire, seco. Está hablando de eso. Será como la retama en el desierto. Así, mire, sin vida. Que nunca ve la lluvia. Está seco. Eso fue lo que le pasó a Judá. Fíjese, y eso es lo que el Señor no quiere para nosotros. Él quiere que seamos como esto, lo que viene más adelante. Dice, será como retama en el desierto, dice, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra
despoblada y deshabitada. Pero fíjese, así, esto es lo que quiere el Señor quería para Judá y quiere para nosotros. Dice: bendito el varón que confía en Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni quedará ni dejará de dar fruto. No se fatigará. Y en el año de sequía dice: no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces fíjese, esto es el que confía en Jehová, el que escucha su palabra y la pone por obra. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto, mire, aquí es donde los quiero llevar al verso 9. Dice: porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Punto número 1 es: engañoso es el corazón, nuestro corazón. Hermanos, fíjese, es por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Engañoso, este verbo, hermanos, Jacob, fíjese lo que dice. El significado es como un montículo, o sea, algo abultado, como hinchazón, dice. Es como una hinchazón. Eso era lo que eso es lo que le sucedió al pueblo de Judá. Se hinchó y creció, y pensó que con esa hinchazón, o sea, porque somos esto, tenemos esto, ¿verdad? ¿Me entiende? Se creían suficientes y por eso fracasaron. El corazón engañoso, hermanos, nos lleva al engaño, nos lleva a fracasar. Eso fue lo que le sucedió al pueblo de Judá. Es también, bueno, quiere decir también fraudulento y torcido. Dice: engañoso es el corazón, es fraudulento y torcido. El pueblo de Judá creía que estaba haciendo todo bien, pero nada más lejos de la realidad, hermanos. Ellos creían que estaban bien. Ellos creían, cuando golpeaban a Jeremías, creían que estaban haciendo lo correcto. Cuando el apóstol Pablo también, ¿se acuerdan que estaba persiguiendo a los cristianos? Él creía que estaba haciendo bien. Él creía que estaba obrando bien. Pero fíjense lo que dice la Escritura, que el corazón es engañoso. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Examinar nuestro corazón. Y fíjense, cuando tenemos un corazón de Cristo, el corazón de Cristo, hermanos, créanme, cualquier cosa, cualquier situación que no es de agrado a Él, vamos a darnos cuenta y lo vamos a quitar. Mire, cuando nosotros pensamos que estamos bien, pues es difícil que nos saquen de ahí donde estamos. Pero recuerde esto, que es engañoso el corazón del hombre. Engañoso, fíjese, a este pueblo, a todo este pueblo, hermanos, bueno, no a todos se los llevaron, pero cayeron en las manos de Babilonia, pero varios llevaron cautivos hasta Babilonia. Cayeron en la cautividad. ¿Por qué? Porque se dejaron engañar por su corazón.
y se soltaron de la mano de Dios. Por eso nunca nos soltemos de la mano de Dios, porque dice: bendito el varón que confía en Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová. El corazón del hombre, hermanos, es prejuicioso. El corazón del ser humano es prejuicioso. Fíjense, hermanos, si usted se pone a analizar de esto, usted se va a dar cuenta que son rasgos que podemos ver en nuestra vida diaria. Sí. Que no, solamente, fíjense, ¿cómo somos tan prejuiciosos? Que, por ejemplo, escuchamos la voz de alguien. Escuchamos la voz de alguien y ya nos estamos imaginando algo. O sea, una imagen, estamos creando una imagen. Es de esta estatura, es así, así, así. Me acuerdo de esto porque hace muchos años escuchábamos un predicador con mi esposa y pues sí, no lo habíamos dicho entre nosotros, pero yo ya había hecho mi juicio y ya tenía una imagen, ¿no?, en la mente, y mi esposa igual, ¿no? Y pues ya nos imaginamos un hombre alto y no sé qué y todo eso. Y cuando pasan al predicador, era un chaparrito como yo. No, hombre. Y nos quedamos viendo nosotros así, porque yo sabía que ella ya había hecho su prejuicio también. Dice, o sea, son cosas, o sea, le estoy poniendo un ejemplo de algo sencillo, pues. Pero si nos ponemos a analizar nuestra vida, nuestro corazón es así. Y por eso debemos de tener mucho cuidado. Es por eso que el proverbio dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Es por ejemplo, mire, por ejemplo, de todas estas, de todos estos movimientos, por ejemplo, el movimiento del homosexualismo y todo eso. Créanme, hermanos, si no nos agarramos de la mano de Dios, en un futuro usted o sus hijos lo van a tolerar. Lo van a tolerar. Y van a decir como cierta cantante de que dice: a ver, yo no lo he leído en la Biblia, enséñeme, si alguien lo encuentra que me lo enseñe. Imagínense, se supone ministrando al pueblo de Dios y que no ha leído la Escritura. No, pues no. Pero fíjense, hermanos, entonces la palabra de Dios nos enseña que debemos de ver nuestro corazón, examinar nuestros corazones, y que empecemos a ver cuando nosotros estamos fallando. Mire, un prejuicio es por lo general una opinión de índole negativa que nos hemos formado sobre algo o alguien de manera anticipada y sin el debido conocimiento. Sin el debido conocimiento. Pues, por ejemplo, cuando conocemos a cierta persona, miren, hermanos, y a veces la persona no es muy amable, no se comporta amable con nosotros, y nos hacemos una imagen de, no, esa persona es así, cuando en realidad no es así. O a lo mejor se comporta de una manera bien amable y nosotros pensamos que así es, y no es así. ¿Sí me entiende? Entonces debemos de tener mucho cuidado en esto. Esto es lo que nos ha llevado, hermanos, a poner barreras a nuestro alrededor, aparentemente de protección, porque somos prejuiciosos. Ya, porque alguien dijo algo, lo damos por sentado que así es. Porque alguien dijo algo o hizo algo, decimos, no, pues este es así, ya no se compuso, hombre. En vez de nosotros trabajar con esa persona.
en vez de disponernos. Y si alguien dijo algo malo que nos molestó y todo eso, no, es que Él así es. Y tal vez es la única vez que nos dijo algo así. ¿Entienden? Entonces, es importante que cada uno de nosotros examine su corazón. ¿Por qué? Porque así como vemos el pueblo de Judá, que ellos pues cayeron en el engaño de su corazón. Cayeron en el engaño. En 1 de Timoteo capítulo 5 verso 21, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Mire, este verbo aquí, el que utiliza el apóstol Pablo, prejuicios, es procrima, y quiere decir juicio previo. Juicio previo. También quiere decir posesión previa. Pero este verbo procrima es un verbo compuesto de dos palabras, que es pro y crimo. Pro es enfrente, antes de. Crimo es distinguir, discernir mentalmente o judicialmente. Tratar, condenar, castigar. También es pleito. Decidir también es determinar. Pero también es juez. Juez. Entonces, fíjense, hermanos, cuando nosotros tenemos un corazón así, como lo está diciendo el apóstol Pablo, sin prejuicios, debemos recibir la palabra, pero también se aplica a recibir a nuestros hermanos, porque la palabra del Señor nos enseña que debemos de ser uno, y al enseñarnos que debemos de ser uno en el Señor, hermanos, es recibir la palabra, y esa palabra nos está enseñando que también al recibir a nuestros hermanos no seamos prejuiciosos. No nos convirtamos nosotros en jueces. Este problema, hermanos, es gravemente y lamentablemente se ve en las iglesias, así como en el pueblo de Judá. Mire, lo más grave es que se piensa que está uno bien. Eso es lo más grave. Pues si entendemos que estamos mal, otra vez, rectifiquemos. El problema del prejuicio ha hecho que pongamos barreras, hermanos, protectoras, pensando que es lo correcto, pero es engañoso el corazón, ¿recuerden? Podemos decir, fíjese, así lo podemos decir. No hago distinciones, no hago yo distinción de personas, pero al poner barreras de protección, ya hicimos distinción. Al poner barreras de nuestra protección, aparentemente ya hicimos distinción, ya nos convertimos en jueces. ¿Saben por qué? Porque ya estamos haciendo algo para nuestra protección. O también podemos decir, no condeno, pero al poner barreras, ya hicimos juicio.
O también podemos decir, no peleo, pero al poner barreras ya estamos peleando. O podemos decir, ¿quién soy yo para decir? Pero al poner barreras, podemos decir, ¿quién soy yo para decidir? Pero al poner barreras ya decidimos. Podemos decir, yo no juzgo a nadie. Pero al poner barreras, nos convertimos en jueces. ¿Sí? Al poner barreras, nos convertimos ya en jueces. Santiago capítulo 2, verso 1. Santiago 2:1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Sí se da cuenta? Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Pero si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro o con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, esté tú allí en pie, o siéntate aquí abajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? ¿Veis, hermanos? A lo mejor usted puede decir, no, pero es que ese no es el contexto. Sí es el contexto, porque es el lenguaje de la Escritura que está aplicando Santiago. Es una falta de hacer distinción. No debemos de hacer distinción. No debemos de ser prejuiciosos, pues. ¿Por qué? Porque solamente al ver la persona cómo está vistiendo, ya estamos haciendo un juicio. Y eso, cuando vemos a la persona, habla, hace, y tal vez es la primera vez y ya estamos haciendo un juicio. Mire, vaya conmigo a Lucas 39. Lucas 39. Perdón, 7:39. Lucas 7:39. Dice: cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es esta que le toca. Dice, este hombre así, en su mente, sin decirlo, pero ya estaba haciendo juicio. ¿Sí? O sea, recuerda que este Simón, el fariseo, Jesús en la casa de Simón el fariseo, que Simón invitó al Señor Jesús a su casa, pero no porque creía en Jesús, sino que quería acusarle, quería encontrar algo para poder acusarlo. Y entonces, ¿por qué? Porque recuerden que cuando una persona llegaba a un lugar, en ese entonces los ungían con aceite, les lavaban los pies, pero este fariseo no hizo eso. No hizo eso. Jesús se dio cuenta. ¿Sí? Pero la mujer llegó y eso fue lo que empezó a hacer. Entonces esta mujer ya creía en Jesús. Su vida pasada era la que había sido llena de pecados, pero ahora era alguien más. Ahora creía en Jesús. Pero ya estaba haciendo, el fariseo estaba haciendo juicio de antemano. Dice, si fuera, y no sabía que estaba Jesús
conocía el pensamiento de él. Jesús conocía el pensamiento de este fariseo. Pero entonces mire, ¿cómo quedó al descubierto el pensamiento del fariseo? En Mateo capítulo 7, verso 2, 7:2 dice: porque con el juicio con que juzgas seréis juzgados, y con la medida con que mides os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el tuyo, en tu propio ojo? Yo sé que este pasaje, mire, hasta la gente que no conoce de Dios se lo sabe, ¿verdad? Lo citan. Pero, ¿veis, hermanos? ¿Qué nos está dando a entender acá? En cualquier cosita, miren, nosotros por eso siempre tenemos que estar examinando nuestro corazón. Examinando nuestro corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Debemos de examinarlo y no dejar, hermanos, que brote una raíz de amargura. Porque si brota esa raíz de amargura, hermanos, nos va a amargar la vida. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Mira, con la medida con que tú mides, con que tú juzgas, de esa misma medida se utilizará para medirte a ti. Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Fíjense, hermanos, como seres humanos es muy dado eso. Somos muy dados a ver el error del prójimo, pero no el nuestro. Y más cuando somos orgullosos. Si somos orgullosos, olvídese. No lo vamos a reconocer. Y vamos a pensar, somos prejuiciosos y vamos a pensar que estamos bien. Pero bendito Dios, aquel que es humilde y sabe reconocer. Lo malo, hermanos, no es estar equivocado. Lo malo es no reconocer. ¿Sí? Lo malo es no arrepentirse de sus pecados. Entonces, es importante que examinemos nuestra vida y no pongamos barrera. Porque al poner barrera, hermanos, ya estamos siendo prejuiciosos. Si la Biblia nos enseña, hermanos, de que usted y yo somos partes del cuerpo de Cristo, entonces quiere decir que yo lo necesito y usted me necesita, ¿verdad? Quiere decir que usted es útil en el cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo puedo ser útil? Pues sí, conectándose con el cuerpo. Conectándose con el cuerpo, no desconectando, sino que conectándose más. Entonces, nosotros debemos de ser de un corazón. Toda la multitud que había creído, dice que eran de un corazón. De un corazón. ¿Pero corazón qué? ¿Prejuicioso? ¿Engañoso? No, ¿cómo tiene que ser nuestro corazón? Dichosos los de corazón limpio. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Fíjense, un corazón limpio, hermanos, es el que nosotros necesitamos tener. Y es por eso que debemos de examinarlo cada día. ¿Para qué? Por si estamos haciendo algo que no es correcto, que no corresponde a un cristiano. El Señor Jesús en su oración, por eso leíamos el verso 9, dice del capítulo 17 de Juan, dice: yo ruego por ellos, no ruego por los del mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea, ¿por qué rogaba el Señor Jesús por sus discípulos y por nosotros también? ¿Por qué? Porque nosotros somos los que vamos a hacer la diferencia en el mundo. Porque nosotros somos la sal de la tierra. Porque nosotros somos la luz del mundo.
Verso 10 dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. ¿Para que sean qué? Uno. Así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mire, por usted y por mí estaba orando el Señor Jesús. Verso 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Otra vez, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Está mostrando la unidad. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, Padre, que sean perfectos en unidad, que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, veis, hermanos, ese es el anhelo, la oración de nuestro Señor Jesús. Él orando, mire, ¿para qué? Para que usted y yo como iglesia seamos uno. Pero ¿cómo podemos ser uno? Con un corazón limpio. Un corazón limpio. Y corazón, mire, limpio es un corazón puro. Por ejemplo, la versión Palabra de Dios para Todos lo traduce así: bienaventurados los de corazón puro. O más bien dice, afortunados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Afortunados los de corazón puro. Y fíjese, este verbo puro es del verbo del griego hagnos, y quiere decir limpio, inocente, modesto, perfecto y casto. Podemos entender la palabra limpio, ¿verdad? Podemos entender la palabra inocente. Podemos entender la palabra modesto. Modesto, hermanos, es que no se da excesiva importancia a sí mismo ni a sus actos. Que tiene una posición social o económica no brillante, pero tampoco humilde. Que no tiene un comportamiento
provocativo frente a otros. Perfecto, casto, que se abstiene del acto sexual, por ejemplo, los jóvenes, o sea, hasta el matrimonio, casto. Entonces, ese es el corazón limpio. De esa manera, fíjese, cuando tenemos un corazón puro, limpio, inocente, delante de Dios, es más fácil que podamos hacer la voluntad de Dios. Cuando nuestro corazón está sucio, lleno de pecado, es cuando, fíjense hermanos, damos a rienda suelta a nuestra mente, a nuestros prejuicios. ¿Por qué? Porque estamos pensando que así como nosotros actuamos, pensamos que los demás son. ¿Sí? Pensamos que porque alguien nos vio mal, pensamos que esa persona ya me odia. Esa persona no me quiere. No, es que, fíjese, debemos de limpiar nuestro corazón. Por eso el Señor Jesús dice ahí en Mateo 5, 8, donde dice, dichosos, bienaventurados, afortunados los de corazón limpio. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Es lo que dice el salmista también, para terminar. Dice en el verso 3 del capítulo 24, Salmos 3, 24:3, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Pregunta el salmista. ¿Quién? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? O sea, ¿quién estará en la habitación de Dios? ¿O quién estará en la presencia de Dios? ¿Quién? El limpio de manos y puro de corazón. Y puro de corazón. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Dice, hermanos, cuidemos nuestro corazón. No elevemos nuestra vida, nuestro corazón a cosas vanas. ¿Saben que cuando nosotros somos prejuiciosos en esa manera negativa, hermanos, nos afecta nuestra vida, afecta nuestro crecimiento? Cuidemos nuestro corazón, que tengamos frutos de esa nueva criatura que tenemos que ser, nuevas criaturas. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Dice, ahora los padres esto. Fíjense, si nosotros somos prejuiciosos, nuestros hijos aprenderán también a ser prejuiciosos. Tal es la generación. Aquí en Jeremías 17 vimos que eso era lo que iban a hacer sus hijos. Eso era. Lo que ellos eran, eso mismo iban a hacer sus hijos. Entonces, hermanos, nosotros debemos de examinar nuestros corazones, así como personas responsables, como hijos de Dios que somos. Examinemos nuestro corazón y guardémoslo. Si hay algo que quitar de nuestro corazón, hagámoslo. Y, hermanos, créanmelo, que viviremos una vida mejor. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque nos enseñas tu bendita palabra. Señor, haznos uno en ti. Queremos aprender, Señor, cómo sobrellevarnos. Señor amado, que aprendamos a tratar nuestras diferencias
Que aprendamos, Señor Jesús, a sufrir el agravio, como dice tu palabra. Que entendamos, Señor, que el deseo y el propósito de tu corazón, Señor, es que seamos uno en ti. Seamos uno en ti. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a entender que no es una idea ni un pensamiento, sino que es un cambio, una transformación. Sino que es un estilo de vida, Señor. Haznos uno en ti, Señor. Y que con nuestra vida, Señor, como un pueblo, podamos pues testificar de la grandeza de tu nombre. Podamos testificar, Señor, y que puedan ver la nueva naturaleza en nuestras vidas. Ayúdanos, tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestro caminar, tú conoces nuestro acostar y nuestro levantar, Señor. Tú conoces las cosas que necesitamos rectificar en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, porque, Señor, no queremos aferrarnos a nuestro pensamiento, a nuestra idea, Señor. No queremos aferrarnos y pensar que estamos correctos si estamos equivocados, si estamos mal. Que cuando entendamos que estamos mal, Señor, que seamos humildes y que reconozcamos y que tengamos y que seamos de un mismo corazón. Que tengamos el mismo espíritu, que tengamos una misma mente, un mismo parecer y un mismo corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, a amarnos unos a otros. De tal manera, Señor, que como dice tu palabra, que demos la importancia a nuestros hermanos primero. Ayúdanos. Gracias, Señor Jesús. Gracias.